Ahora les presento al maestro Enrique Balán Romero. Él será nuestro ponente el día de hoy. Es consultor en calidad de la energía y sistemas de puesta a tierra, ingeniero en telecomunicaciones y maestro en sistemas. Es miembro del CIME, asociado del IEEE y conferencista de ICA, para el cual ha realizado 3 publicaciones relativas al manejo y calidad de la energía. Maestro, buenos días. Adriana, muy buenos días. Bienvenido. Compañeros, gracias por estar con nosotros el día de hoy. El tema que hoy nos ocupa justamente es calidad de la energía. Su importancia deriva del uso tan importante que tenemos hoy de las máquinas. Dependemos de ellas, justamente de los equipos que denominamos críticos. Y para críticos depende de la forma en que estos realizan su labor. Por ejemplo, en un centro de cómputo, las computadoras son el equipo crítico. En una tienda que expende helados, su equipo crítico sería los congeladores. Si esos congeladores se dañan, se pierde el producto. Es decir, equipo crítico no es aquel que cuesta miles de millones de unidades monetarias, sino aquel que con un daño puede poner en riesgo la operación o la viabilidad de la empresa. El problema de la calidad de la energía que recibimos es que normalmente viaja por distancias verdaderamente largas desde las fuentes de generación hasta los centros de consumo o hasta nuestra casa habitación o a nuestra oficina o a la fábrica donde trabajamos. Durante ese trayecto puede ser sometido a diferentes tipos de daños. Quizás condiciones atmosféricas adversas hagan que las líneas caigan y eso nos provocaría falta de energía eléctrica o que haya interrupciones por una descarga atmosférica. Eso podría, además de la interrupción, generar un impulso de tensión que podría romper los aislamientos de los conductores, los aislamientos de el embobinado de los motores, de los transformadores y dañar cierto tipo de equipo. Es, como dice aquí en la parte baja de este dibujo, es materia prima que debe estar a disposición del usuario en el momento en que nosotros lo requerimos. Es decir, cuando apretamos un botón de encendido o apagado, al ponerlo en la posición de encendido, queremos tener la energía eléctrica, pero cuando la recibimos por parte del suministrador, normalmente no la podemos regresar. El suministrador, si está en buenas condiciones, es decir, dentro de los márgenes tolerables de sus parámetros eléctricos, el proveedor, si está dentro o fuera, no la puede eliminar. Ahí la tenemos ya la energía eléctrica. La calidad de la energía puede ser definida dependiendo del sujeto. En una fábrica, el gerente de la planta puede decir, mientras no se vaya la luz, hablando en términos coloquiales, la energía eléctrica es la correcta. Para un físico, podría ser, como se explica en esta parte, BP seno de omega t, donde BP es la amplitud máxima que puede obtener el tipo de señal, que en este caso observamos que es senoidal y que tiene una frecuencia 2πf, es decir, la frecuencia está dada por esta señal angular que tenemos aquí. Vuelvo a repetir, la definición de la calidad de la energía está determinada normalmente por la experiencia del sujeto. Él podrá darle las características que para él pudieran ser normales. ¿Quiénes deben saber sobre calidad de la energía? Los que la utilizamos. Si observamos que en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestro departamento, hay eh, una serie de descargas atmosféricas porque hay una tormenta eléctrica, pues quizás tengamos que apagar nuestros equipos electrónicos porque pudiéramos pensar que se pudieran dañar al haber un impacto de rayo. Eso es como usuarios. Pero el personal de la suministradora de energía necesita saberlo para que cuando nos emite la energía eléctrica, esté dentro de los parámetros que la ley o el reglamento o el estándar de su propio país lo indican. El proyectista debe saber de la calidad de la energía eléctrica para poder seleccionar quizás el calibre de los conductores, poner o no poner un sistema de pararrayos. El fabricante
sabiendo cómo son las características de las descargas atmosféricas, quizá le pudiera poner al interior del equipamiento que está fabricando y que está vendiendo a sus usuarios, a sus clientes, elementos para protegerlo de diversos disturbios. Aquí en esta parte central menciona que cada uno de nosotros, bajo el nivel y la responsabilidad que nos pudiera corresponder, es decir, una persona de mantenimiento, una persona de adquisiciones, de compras, deben saber lo que le corresponda para la labor que le está, a la cual están contratados en la empresa que trabajan. Dice aquí energía eléctrica fuera de especificaciones, lo que nosotros podemos obtener es equipos dañados, procesos de producción detenidos, disminución de eficiencia y lo más grave, posiblemente un incendio. Para poder tener una buena calidad de energía eléctrica en nuestras oficinas, en nuestros centros de trabajo, necesitamos tener conocimientos. ¿Cuál es el efecto de la corriente en los conductores eléctricos? Se generan campos magnéticos en la tensión y voltaje, se generan, tensión y corriente, se generan campos eléctricos cuando hay tensión eléctrica. Hay dilatación térmica en los conductores cuando está circulando la corriente debido a que estos aumentan ligeramente su temperatura. Y en los puntos de conexión, la dilatación y la contracción del metal finalmente va a lograr que esas conexiones se aflojen. Necesitamos saber cómo opera la carga eléctrica. Necesitamos saber que la fricción de cuerpos produce electricidad estática y aunque ésta no entra normalmente por la línea de acometida, sí forma parte de algún disturbio que pudiera dañar el equipo crítico. Necesitamos saber cuáles son los tipos de disturbios que tenemos en nuestra red para poder atacarlos. Y casi seguramente tenemos más de un disturbio. También necesitamos saber cada cuándo se presentan los disturbios. Nosotros sabemos que se presentan todos los días. En diversas horas, en diversos horarios de oficina o de labor o de nuestra propia vivienda, la magnitud normalmente de los disturbios no es suficientemente grande como para causar un daño inmediato. Tiene una amplitud. Con este pequeño dibujo que tenemos aquí, nos damos cuenta que los tipos de disturbios pueden ser analizados, pueden ser entendidos en razón de la magnitud que pudiera tener, en razón de la ocurrencia o del número de eventos que pudieran existir. Dice aquí que el disturbio eléctrico es un evento que amenaza la operación de equipo eléctrico. Alguien lo definió así y lo aceptamos. Es decir, aparentemente, si el disturbio no amenaza la operación del equipo eléctrico, pues no se llama disturbio. Dice que se define en términos de magnitud, duración y forma. La magnitud es el tamaño de la duración, cuántas veces estuvo presente durante un ciclo o durante cierto tiempo, y la forma que éste tiene. Dice que tiene diferentes causas de aparición que pueden ser externas y que pueden ser internas. Las externas normalmente son aquellas causadas por eventos atmosféricos o por el hombre, y la interna es la operación misma de nuestro equipo eléctrico. Dice aquí también que las variables del daño o malfuncionamiento de equipo dependen de la magnitud del disturbio, ya lo habíamos mencionado, y de la repetibilidad del mismo. ¿Cuáles son los equipos susceptibles a dañarse? Todos los equipos eléctricos que operan con energía eléctrica y que pudieran estar bajo nuestro cargo como personal de mantenimiento, gente de mantenimiento, personas de administración del mantenimiento, todos los equipos pueden ser dañados por algunos disturbios. No todos los disturbios son observados, si así se pudiera decir, por el equipo. Un motor eléctrico quizá no tenga la capacidad para ver un impulso de tensión. Sin embargo, su aislamiento, el alambre magneto, podría dañarse el aislamiento y ocurrir una falla de aislamiento o un cortocircuito interno en la máquina. Los equipos que probablemente creamos que son los más dañados por disturbios eléctricos son los de procesamiento de datos. Sin embargo, como el fabricante ya sabe esto,
normalmente le pone diferentes elementos electrónicos o eléctricos para tratar de disminuir el impacto que pudieran tener los disturbios. Todavía no hablamos que es un disturbio, más que sabemos que son eventos que pueden dañar el equipo eléctrico. Dice aquí que las fuentes de disturbios eléctricos pueden ser externos y pueden ser de la red del usuario. Los externos quizás no nos interesen demasiado porque inclusive cuando suceden no nos damos cuenta, pudieran suceder a varias decenas de kilómetros o cientos de kilómetros y no nos damos cuenta. Pero aquí hay un listado de descargas atmosféricas, capacitores de corrección de factor de potencia del suministrador de la energía eléctrica que conocemos coloquialmente como el utility, la conmutación de líneas de distribución, inducción por fuentes electromagnéticas como emisores de radio, TV, microondas, es decir, si nuestro centro de trabajo, nuestra vivienda, nuestra oficina está cerca de una emisora de esta naturaleza, radio, televisión y microondas, pudiera estar generando impulsos, pudiera estar generando disturbios y afectar a nuestro equipo eléctrico. Dentro de la red del usuario, descarga electrostática, que es parecida a la descarga atmosférica. Capacitores de corrección de factor de potencia, igual que en la externa. Conmutación de equipo del usuario es conmutación de líneas de distribución. Los tipos de disturbios se parecen externos o internos y son finitos, no son muchísimos. Si nosotros tenemos el cuidado de poder investigar cuáles son los disturbios que pudieran impactar a nuestros equipos, los podríamos quizás contar con los 10 dedos de las manos. No son muchos. Lo que sucede es que pueden estar presentes durante todo el tiempo de operación de nuestro equipo eléctrico. Y además, lo más interesante es que generalmente nosotros mismos en nuestros centros de trabajo, oficinas y viviendas, nosotros mismos lo estamos generando. Como un ejemplo clásico es cuando entra un motor de ciertas dimensiones en HPs de capacidad de potencia, observamos que quizás si tuviésemos iluminación incandescente, esta disminuye su nivel lumínico. En nuestras cocinas, cuando entra en funcionamiento el refrigerador, si tuviéramos, porque ya casi no existen, iluminación incandescente, vemos que durante un periodo de tiempo muy cortitos, quizás un segundo, el nivel lumínico de esas lámparas disminuye. Ese es un disturbio eléctrico. Y si no tenemos lámparas incandescentes para poderlo ver visualmente, nos entendemos que ese impulso eléctrico de esa disminución de tensión podría estar impactando a otro tipo de equipos, en nuestras computadoras o en nuestras pantallas de televisión, a otro tipo de equipo. Dice que no todos los equipos reaccionan igual ante el mismo disturbio eléctrico. Algunos no lo ven. Para algunos, un impulso de tensión no tiene la capacidad suficiente para causarle daño. Pero pues quizás para equipo informático, para redes de computadoras, un impulso de tensión sea suficiente, no, quizás no para dañarlo, pero sí para lograr que se pierda cierta información. Dice aquí que hay recomendaciones para solución de problemas eléctricos y vemos dos recomendaciones básicas. La primera es revisar conductores y el sistema de tierras. Si nuestros conductores no tienen la capacidad suficiente o tienen algún daño o están flojos en su conexión, van a generar impulsos de tensión y arqueamientos eléctricos. El sistema de puesta a tierra, si tenemos equipos que están compartiendo información y están unidas por un conductor eléctrico, no de fibra óptica, sino eléctrico, de cable, de cobre, podrían estar observando diferentes tensiones entre ellos mismos. Y la segunda recomendación es evitar interacción entre cargas. ¿Qué significa? Separar circuitos y separar cargas, tener transformadores diferentes, incluir transformadores de aislamiento, incluir paneles de distribución diversos. Donde dice revisar conductores y el sistema de puesta a tierra, que es la primera recomendación, podemos observar aquí dos imágenes en las cuales en la primera de ellas el sistema de puesta a tierra es compartido el conductor. Es decir, si tenemos diferentes áreas de operación en diferentes niveles o diferentes áreas de operación en una planta de
de fabricación de diversos equipos y estamos compartiendo el mismo conductor, como se observa en el dibujo de la izquierda, una falla de aislamiento en algún punto puede ocasionar variación de tensión entre los conductores de neutra tierra que algunos equipos observan, claro, con sus detectores, ¿verdad? Y pueden mandar un apagado o pueden dañarse por las diferencias entre neutro y tierra. Esa diferencia entre neutro y tierra subsiste hasta que el elemento de protección se abre por la conducción por el evento de puesta a falla a tierra. Y cómo lo podemos solucionar poniendo lo que en el pasado conocíamos, ya no sé, ya no he oído que lo llamen así, un árbol de tierras, en la cual cada una de nuestras unidades de producción o cada uno de nuestros centros, que podrían ser centro de cómputo, centro de comunicaciones, centro de impresión, centro de llamadas, qué sé yo, tenga un sistema, un cableado diferente, individual, lo que significa que la variación que pudieran tener entre los conductores y puesta a tierra por un evento de falla de tierra, no se va a ver reflejado en ninguno de los diferentes centros. ¿Por qué? Porque tienen una sola referencia y la referencia no se mueve. En el primer caso, la referencia no se mueve. Lo que se está moviendo es la tensión que pudiera haber en los diferentes puntos de conexión. En este caso, no existe más que una referencia y todos los puntos de conexión son diferentes. Ese es el primero que nos decía: verifique cableado y sistema de puesta a tierra. La segunda recomendación que dice: separe cargas, evite la interacción entre cargas, lo puede dar este dibujo, que es posible que suceda donde tenemos quizás un centro de impresión, un centro de cómputo y equipo diverso que pudiera ser unidades de aire acondicionado, motores para elevar líquidos, para mover líquidos, motores para presurización de agua, para presurización de aire, y observamos que pudieran estar en un mismo centro de carga, en un mismo tablero de distribución eléctrica. Hay interacción. El equipo de cómputo fácilmente daña por las armónicas que decimos coloquialmente inyectan a la red, por las armónicas daña a los motores eléctricos. Y los motores eléctricos, algunos que generan ruido eléctrico, como los de escobillas, por ejemplo, pudieran dañar los equipos de cómputo. Entonces, la segunda recomendación es eliminar la interacción que pudiera existir. ¿Cómo lo logramos? Pues quizás teniendo dos centros de carga con líneas diferentes, no con circuitos multiderivados. Quizás con tener dos o tres transformadores, unos alimentando a un tipo de carga, otros a otro tipo de carga diferente. Con eso podemos lograr evitar la interacción entre los equipos. Los disturbios eléctricos los catalogamos de diferentes formas. Por el daño que causan, decimos daño inmediato, es aquel que causa, como las descargas atmosféricas, un daño instantáneo y catastrófico a la electrónica. Hubo un impacto de rayo y algunos equipos se dañaron, quizás no todos, y eso se debía a la trayectoria de la corriente del rayo o de la descarga atmosférica. Daño latente son aquellos equipos que son sometidos a un disturbio mientras están en operación durante días, semanas, meses, y después quizás de algún tiempo se dañan sin alguna causa aparente, pero es como una pequeña gota que cae sobre una piedra, no le hace nada, pero si la gota está ahí durante varios decenas de meses, de días o de años, nos vamos a dar cuenta que le hace una perforación a la piedra, ¿verdad? Y molestias al sistema, normalmente dice aquí que el ruido eléctrico y las armónicas causan funcionamiento errático. Todavía no decimos cuáles son los disturbios, pero el ruido eléctrico es un disturbio, las armónicas en la red eléctrica es otro disturbio, los impulsos de tensión o los impulsos de corriente por las corrientes de irrupción de los motores también son disturbios.
Dice aquí que el deterioro que producen algunos disturbios puede ser acumulativo, como la gota que perfora una piedra. Dice que se aprecia a largo tiempo y normalmente no identificamos cuál es el disturbio que pudo haber causado un daño a cierto equipo. Dice aquí que el uso de equipo electrónico puede ocasionar disturbios a la suministradora y al mismo usuario. Aquí tenemos una pequeña tabla donde se observa un disturbio. Ese disturbio es la presencia de tensiones armónicas en la red eléctrica del usuario. Aquí dice casa, habitación, vivienda, pero bien podría haber sido oficinas, bien podría haber sido una factoría, o un centro de cómputo, o un centro de telecomunicaciones. Lo importante de esta tabla es observar que este disturbio, que dice THDB, distorsión armónica total en tensión, va cambiando a lo largo del día. Así también va cambiando diferentes lugares, disturbios, no importando qué tipo de lugares donde se está utilizando la energía eléctrica. Y observamos que hay máximos. Es aquel cuando nosotros estamos utilizando la mayor cantidad de energía. En el caso de los disturbios ocasionados por las armónicas, en casa, habitación, en otro lugar será diferente, observamos que la mayor cantidad de disturbios de la magnitud del disturbio se da a cierta hora, a las 8 de la noche, a las 9 y a las 10 de la noche. Después empieza a disminuir, pero antes estaba incrementándose. Esto sucede porque en todo el vecindario se fueron prendiendo las lámparas y normalmente las lámparas generan distorsión armónica. Se fueron prendiendo pantallas o televisiones y normalmente las pantallas, las televisiones y las computadoras generan distorsión armónica. Las personas llegan de su trabajo, los niños pueden ver la televisión un rato para descansar de sus actividades diarias y se incrementa. Esto mismo va a suceder, quizás no en este horario, quizás en un horario diferente, en una magnitud también diferente en los centros de trabajo. Durante este tiempo que está este disturbio con cierta magnitud, pudiera generar problema a ellos mismos. La distorsión armónica en tensión no es otra cosa más que una distorsión de la señal. En lugar de que sea completamente senoidal, tiene alguna modificación. En este caso vemos que está aplanada en la parte superior de la onda. También los disturbios nos obligan a pensar en el cableado eléctrico, si nuestro cableado debe ser diseñado, no el cable, ¿verdad?, sino calculado, debe ser calculado para los disturbios que nosotros sabemos que van a existir. El disturbio va a existir en nuestros centros de trabajo, en nuestras oficinas, en nuestras viviendas. Entonces, quizás la forma en que calculábamos anteriormente nuestros cables sea diferente. Me estoy refiriendo al tamaño, al calibre del cable. Debemos conocer cómo se comportaría el centro de trabajo donde nosotros estamos tratando de que la calidad de energía sea suficiente para no dañar nuestro equipo eléctrico o electrónico, cómo se comporta la carga, cómo se comporta todo el centro de trabajo para tomar las medidas suficientes. Dice que los disturbios eléctricos son variables, dice variables para que un disturbio sea un problema, su magnitud, la impedancia de la línea y la impedancia de la fuente. Esto se refiere al cableado, la impedancia de la línea, y la impedancia de la fuente se refiere a las características internas de nuestros transformadores que están dentro de nuestras factorías o centros de trabajo, o bien que nos alimentan desde la red del utility. Dice, identificando un disturbio eléctrico y su prudencia, es necesario. Un experto, llamémoslo así, en calidad de energía, determina sin hacer ningún tipo de medición el tipo de disturbios que pudieran encontrarse en el sitio en el cual lo está investigando, solamente al voltear a ver la maquinaria. Transformadores de alto par de arranque, por ejemplo, generan disminución de tensión cuando dejan de operar y generan impulsos cuando empiezan a operar y generan impulsos de tensión
cuando dejan de operar. Las computadoras, las lámparas generan normalmente distorsión armónica. Algunos otros equipos como los motores de escobillas generan ruido eléctrico. Aquellos equipos de radiocomunicación generan ruido eléctrico o interferencia electromagnética. Entonces, necesitamos saber qué es lo que hay en nuestros centros de trabajo, oficinas, viviendas, para poder identificar cuáles son los problemas que pudiera haber y poder resolverlos. Y ahora sí nos metemos a los disturbios. Hemos hablado hasta este momento que es necesario que sepamos cuál es la carga que tenemos en nuestras oficinas. Es necesario tener conocimientos para poder identificar cuáles son los problemas que pudiéramos tener y saber si es necesario separar cargas porque pudieran ser verdaderamente distintas y un equipo generar una interacción o un disturbio que provoque daño a otro tipo de equipo diferente. Dice aquí que un transitorio es un disturbio. Dice que debe tener, para que sea disturbio, un transitorio, perdón, una duración menor a medio ciclo. Dice aquí que se presentan cuando ocurren cambios rápidos en la tensión o en la corriente. Dice que tiene ciertas características. Dice que se puede medir y dice que tiene causas comunes. No todos los disturbios se pueden medir con los mismos instrumentos de medición. Necesitamos tener un instrumento de medición quizás para cada uno de los diferentes disturbios. Como mencionaba hace un momento, si una persona tiene el conocimiento y da un paseo por las oficinas, puede observar cuáles son los disturbios que generarán los diferentes equipos que tenemos ahí instalados. Siguiendo con el transitorio, un impulso de tensión es un transitorio. Aquí vemos en una pequeña gráfica, en un pequeño dibujo esquemático, que tenemos una onda senoidal que de repente tiene un impulso. Lo conocemos como impulso de tensión en este caso. Sus características importantes, como están aquí mencionadas, son que tiene un nivel máximo o amplitud, contenido de energía, es decir, el espacio que existe dentro de esta curva, tiempo de elevación, qué tan rápido fue, ángulo de fase, en dónde ocurrió, frecuencia de ocurrencia, en este dibujo solamente ocurrió una. Es decir, necesitamos investigar si el tipo de disturbio que tenemos, cuáles son sus características y cuáles son los efectos que pudiera causarle a nuestra red eléctrica y también a nuestros equipos. ¿Cómo se puede ir desplazando, si se puede desplazar a través de nuestra red eléctrica y dañar otro tipo de equipos? Normalmente, este tipo de disturbios los genera el apagado de equipo inductivo de alta capacidad comparado con la línea. Sin embargo, es difícil que lo veamos así porque se amortigua en nuestra red eléctrica y además otros equipos toman la energía que está contenida en este impulso, entonces nosotros lo vemos muy disminuido. Tratan de trabajar otros equipos con esta energía y se pueden dañar. Dice aquí que la mayoría de los impulsos de tensión en la red del usuario se generan en ciclos de encendido y ciclos de apagado. Dice distorsión en forma de onda, muy bien. Causan pérdida de tensión. En el dibujo que está a la derecha, observamos que la forma de onda de corriente tiene un impulso. Pudiera haber sido cuando se inició la operación del equipo, coloquialmente cuando encendió el equipo. Si la fuente de tensión no tiene la capacidad suficiente o este motor, este equipo que está generando el disturbio, demanda demasiada corriente en el momento de encendido, pues la tensión tiene una disminución en el punto justamente cuando inicia la corriente. Entonces está disminuyendo la tensión. Entonces este es un disturbio de tensión que se puede solucionar. Aquí observamos que la fuente no tiene capacidad suficiente para soportar estas demandas enormes de corriente. Entonces una fuente diferente, de mayor capacidad, pudiera eliminar el problema. Si el problema está en el cableado eléctrico porque es de bajo calibre,
quizás aumentando el calibre del conductor, logremos disminuir este impulso de tensión hacia abajo. Es decir, la pérdida del conductor puede ser un problema cuando las corrientes de ignición de los equipos o de irrupción son elevados. Dice aquí que los impulsos de tensión distorsionan la forma de onda, causan pérdida de tensión, son atenuados en la impedancia del circuito, de la red y del transformador. Dicen, se encuentran cerca de su origen, sí, lejano y están amortiguados o son disminuidos. Dice, su origen puede determinarse, bla, bla, bla. Dice, los impulsos no siempre contienen gran cantidad de energía, pero pueden afectar a otros dispositivos. Es decir, cuando nosotros generamos, uno de nuestros equipos genera un disturbio, otro equipo lo ve, otro equipo lo siente, otro equipo se puede dañar. Dice, impulsos de tensión, posibles causas de aparición. Tenemos solamente una hora para este webinar y hay una cantidad muy grande de disturbios eléctricos, pero todos, para poder solucionar el problema o para poder saber su magnitud, la frecuencia en la cual se presentan, llevan el mismo tipo de análisis. Todas buscaríamos en cualquier tipo de disturbio las posibles causas de aparición. En este en particular, el impulso de tensión, dice que es interrupción de equipo inductivo, descargas atmosféricas, conmutación de líneas fuerza, falsos contactos. Un falso contacto genera impulsos de tensión. El falso contacto inicia microarqueos. Ese microarqueo genera alta temperatura en el punto de conexión. Finalmente pudiera ocasionar que se funda, que se derrita el metal que está en contacto en la conexión y posiblemente un incendio. Y todo fue por un falso contacto. Dice, impulso de tensión, síntomas o daño a equipo por presencia de impulsos eléctricos. Cualquier tipo de disturbios puede generar un daño a equipo eléctrico y ese equipo eléctrico, antes de generarse un daño, podría tener síntomas. Para el caso de equipo de cómputo, el programa no responde, error de reconocimiento de datos, disminución de la vida promedio, que alguien nos pudiera decir, nuestras máquinas antes duraban 3 años y ahora solamente duran 1 año. ¿Por qué será? Podría ser por la presencia de un disturbio, de un impulso de tensión. Dice reinicio del sistema, pues claro, si la tensión disminuyó o fue exageradamente alta, quizás la parte electrónica que está sensando el nivel de tensión observa que ha habido una variación que está fuera de su rango, fuera de su tolerancia y manda un apagado o francamente se apaga por falta de energía eléctrica. Funcionamiento errático, pérdida de datos, daño a fuente de alimentación. ¿Cuántas veces después de una tormenta eléctrica y vamos a tratar de retirar dinero de un cajero automático y este está fuera de servicio? Hasta que se detecta, hasta que en el centro de control del banco detectan que hay algunos equipos o algún equipo que está fuera de servicio, lo mandan a pagar y lo mandan a restablecer nuevamente. Claro, en forma remota, ¿verdad? Es decir, cualquier disturbio puede causar daño a equipo y genera ciertos síntomas antes de que cause. Siguiendo con el mismo disturbio, impulso de tensión, tiene ciertas características, tiene una duración, tiene una frecuencia. Normalmente decimos que los impulsos son de alta frecuencia por el punto de quiebre. Cuando va subiendo y empieza a bajar, sube y baja en ese punto de quiebre, tiene una alta frecuencia, tiene una amplitud y tiene energía contenida. ¿Cuáles son las soluciones? Cualquier disturbio. No tenemos tiempo hoy en 1 hora de ver todos los disturbios. Todos los disturbios tienen características. Todos los disturbios tienen posibles soluciones. Dice reparar problemas en cableado. Podría ser simple y sencillamente un cableado bajo en calibre. Podrían ser falsos contactos en el cableado. Podría ser el aislamiento deteriorado y un arqueamiento entre el conductor y las partes metálicas, la tubería, la canalización, en donde va el cableado eléctrico. Y nos da un listado de posibles soluciones de este disturbio en particular. Todos los disturbios deberán ser analizados de la misma manera.
Todos tienen características, todos tienen posibles soluciones, todos tienen síntomas, daños y afectación al equipo eléctrico. Dice impulso de tensión unidireccional. En este caso vemos que solamente tiene una dirección este disturbio, pero cuando ese disturbio está dentro de la red eléctrica, no puede estar en otro lado más que sea una descarga atmosférica que está en el aire, pero después pudiera entrar a nuestra red eléctrica. Cuando está dentro de nuestra red eléctrica, reacciona con los bancos de capacitores, reacciona con la capacitancia distribuida en nuestra red, reacciona con la impedancia de nuestra red, reacciona con la impedancia del transformador y se transforma de un impulso de tensión unidireccional a un impulso oscilatorio. Entonces, inicialmente teníamos un impulso nada más unidireccional y después tenemos un impulso del tipo oscilatorio. Esto es generado normalmente por la capacitancia de la red eléctrica y principalmente por los capacitores de corrección de bajo factor de potencia. Si estos impulsos están presentes durante la operación normal en nuestro sistema eléctrico y eliminamos el banco de capacitores, estos impulsos oscilatorios van a disminuir tanto en magnitud como en duración. Aquí tenemos otro tipo de impulsos que son los impulsos repetitivos, los impulsos cíclicos. Normalmente en los libros en inglés que muchas veces tenemos que leer, se denominan notching y tienen causas. Aquí este impulso es un impulso unidireccional que después tiene un amortiguamiento y se convirtió en un impulso oscilatorio. La causa principal es porque se demanda una cantidad de corriente elevada en comparación con la capacidad de nuestra fuente de alimentación. Una solución podría ser incrementar la capacidad de nuestra fuente de alimentación. Pensemos que tenemos un transformador de 500 kVA, quizás al incrementar la capacidad del transformador a 750 kVA, este impulso tenga una magnitud menor. También incrementar el diámetro o calibre de los conductores disminuiría si el problema es la caída de tensión. Y observamos en esta misma imagen que tenemos varios tipos de impulsos de tensión. El más grande está aquí, pero también tenemos otros aquí. Es decir, tenemos en esta red eléctrica varios equipos, tenemos al menos uno, dos, aquí tenemos otro, tres. Tenemos varios equipos que están encendidos en esta misma red eléctrica. Cada uno de ellos genera un disturbio y ese disturbio está siendo visto por otro equipo. Visto me refiero a que resienten la caída de tensión. Dice el efecto acumulativo en otras cargas. Si la fuente es de mayor capacidad, pues el impulso tiene menor magnitud. Si el cableado es de mayor sección, de mayor calibre, pues el impulso, la magnitud del impulso también es menor. Y nuevamente, cualquier tipo de disturbio podemos decir que tienen efecto en el equipo, que tiene causas típicas y que tienen soluciones. Cualquier tipo de disturbio. Aquí tenemos otro tipo de disturbio que es el ruido eléctrico. Fácilmente podemos identificar que aquellos elementos de control de velocidad de motor con escobillas pueden generar ruido eléctrico. Y tenemos las fuentes de ruidos. Pudiéramos, al igual que este disturbio, el impulso repetitivo, ubicar los efectos en el equipo, saber cuáles son las causas típicas y soluciones. Es decir, cualquier disturbio lo podemos analizar. Podemos ver cuáles son los efectos hacia otros equipos, quiénes los generan, cómo se van trasladando en la red eléctrica, en dónde se podrían atenuar, qué equipos pueden sufrir más por un tipo de disturbios que otros que aparentemente parecen ser inmunes. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos observar
variaciones de tensión y variaciones de corriente. Se trata de un proceso de soldadura eléctrica. Cuando nosotros observamos que hay una variación de tensión por una variación de corriente, entendemos que la fuente de alimentación no tiene la capacidad suficiente para poder soportar la demanda. Si esta demanda de corriente en color violeta es grande comparada con la capacidad de la fuente de alimentación, pues la fuente disminuye. Podría estar dentro del límite de tensión. Aquí quizás sean 232, 227, 220 volts, 170 volts, 120 volts, 70 volts. Entonces, puede ser que esté dentro del rango de operación, pero aún así hay equipos críticos que el rango de operación es menor que aquel que nos proporciona la suministradora de energía eléctrica. La distorsión de onda también es un disturbio que podemos tener, normalmente le conocemos como distorsión armónica, y es generada casi siempre por equipos de operación no lineal. Recordemos que un equipo de operación no lineal es aquel que da a su salida la misma potencia, no importa si la tensión disminuye o si la tensión sube. Por ejemplo, para hacer ejercicio tenemos unos aparatos que llamamos caminadora. Si una persona si la caminadora es colocada a 1 metro por segundo de velocidad, a 1 metro por segundo de velocidad, y se sube una persona de 60 kilogramos, la caminadora mantiene 1 metro por segundo. Si se baja esa persona de 60 kilogramos y sube una de 100 kilogramos, la caminadora mantiene su velocidad de 1 metro por segundo. Las cargas no lineales intentan dar la misma potencia de salida, generan distorsión armónica en tensión, derivado de la distorsión armónica en corriente. Debemos determinar, como dice aquí, las armónicas, pero no pensemos en las armónicas, pensemos en el disturbio. Cualquier tipo de disturbio, ruido, impulso oscilatorio, armónicas, interferencia, radiointerferencia, interferencia electromagnética, dice, ¿son un problema? Debemos determinar si son un problema. Exceden los límites razonables. Este de razonables debería de eliminarse y decir, exceden los límites permitidos por la carga crítica, están localizados o definidos en toda la red eléctrica, están presentes todo el tiempo. Es decir, aquí donde dice las armónicas, colocamos cualquier tipo de disturbios y analizamos su comportamiento. Están presentes en tensión y en corriente. Porque quizás una computadora como esta que aparece en esta pequeña imagen, alimentada con una señal senoidal como esta en color rojo, alimenta la computadora y la computadora consume la corriente en la forma en que está aquí, de color guinda. No la consume en forma lineal. Pero si esa misma computadora es alimentada con una señal que ya tiene un disturbio, esta señal de tensión ya tiene un disturbio. No es senoidal. Le llaman semisenoidal, que podría ser generada por pulsos o por modulación por ancho de pulso. Y si nosotros alimentamos una carga crítica como es esta, con una señal que ya tiene cierto tipo de disturbios, la forma en que consume la corriente va a ser diferente. Aquí observamos impulsos de tensión, impulsos de corriente. Esos impulsos de corriente van a dañar nuestra carga crítica. ¿Y quién está generando esos impulsos de corriente? La misma carga crítica. Y lo está generando porque está siendo alimentada con una señal que tiene disturbios. Dice alimentación no senoidal de una unidad UPS. Una unidad UPS que tiene una salida no senoidal, que llamamos cuasisenoidal, está alimentando una carga no lineal y está consumiendo la corriente de esta manera. Aquí tenemos ya casi para finalizar lo que le sucede a la fuente de alimentación.
a la fuente de alimentación de una computadora, aparte de la fuente de alimentación que son los capacitores de filtro, explotan cuando nosotros los alimentamos con una tensión mayor a la normal. ¿Y de dónde pudiera venir esa tensión mayor? Quizás la presencia de un banco de capacitores que eleve la tensión. Quizás porque nuestro transformador de alimentación esté en un paso, en un tap diferente. La computadora se daña, es decir, el equipo, una sección del equipo se daña por elevación de tensión. Dice aquí las causas típicas son conexión floja en el neutro, eleva la tensión, conexión floja en tierra, eleva la tensión, conductor de neutro de alta impedancia, calibre de conductor bajo. Podemos analizar los diferentes tipos de disturbios, podemos verificar cuál es el daño que le entrega, que le genera un disturbio a nuestros diferentes tipos de equipos. Y hay más disturbios, ¿no? Campo eléctrico, campo magnético, campo electromagnético. En esta hora no podemos dar todos ellos, pero lo que sí debemos entender es que cada disturbio es generado por diferentes características de operación en nuestra red eléctrica. Podría ser nuestra propia red eléctrica con un bajo calibre de conductores, con una alta impedancia de transformador, con la presencia de bancos de capacitores. Esa es nuestra red eléctrica. O la operación normal de nuestro equipamiento crítico, entrada y salida de motores, puede ser un elevador, una escalera mecánica, las computadoras, equipo de generación de aire presurizado. Y dice aquí otros no eléctricos, la temperatura ambiente y la humedad ambiente. Recordemos que los conductores cuando aumentan su temperatura de operación, incrementan también su resistencia. Al incrementar la resistencia, incrementan su resistencia. Al incrementar su resistencia, aumenta la caída de tensión en el conductor. Al aumentar la caída de tensión en el conductor, disminuye la tensión que le estamos aplicando a nuestra carga crítica. Si este es no lineal, aumenta la corriente demandada y es un ciclo que se vuelve un ciclo no benéfico para la instalación eléctrica y para los equipos que ahí están siendo alimentadas. Y es un disturbio. La temperatura ambiente no es el disturbio eléctrico, pero sí genera un disturbio eléctrico. Dice aquí que como conclusión que los disturbios eléctricos son fenómenos cotidianos en nuestra red eléctrica. Pasan todos los días cuando nuestra carga está encendida. Pueden ocasionar daño irreversible al equipo eléctrico y además molestias a la operación del sistema. Y nosotros no nos gustaría que cuando encendiéramos nuestra televisión, la señal de la generadora de señal de televisión se haya, hablando en términos coloquiales, caído por una falla. Queremos ver nuestro programa favorito, queremos a lo mejor saber que cuando vamos a sacar dinero del banco, el cajero automático sí funciona, o que la seguridad del país no está en riesgo, o que las telecomunicaciones están funcionando. Los disturbios eléctricos causados por cuestiones eléctricas o no eléctricas como son temperatura y humedad, pudieran generar suficiente daño a nuestro equipo eléctrico. Dice aquí que la primera línea de defensa se basa en la selección apropiada del conductor, a la separación de cargas. Una vez que no hay interacción entre los diferentes equipos del usuario, se puede proceder a la instalación de equipo de acondicionamiento eléctrico. Esto es importante porque en muchas ocasiones observamos que si hay variación de tensión, corremos a adquirir un regulador de tensión. Quizás esa no sea la solución. Primero, como dicen los expertos, es verificar nuestro cableado y nuestro sistema de puesta a tierra. Quizás la forma de calcular nuestro cableado o de colocar los conductores de puesta a tierra sea diferente en diferentes lugares. No es lo mismo un hospital que un centro de cómputo, que un centro de enseñanza, una universidad, que un centro de telecomunicaciones. Son lugares diferentes. Nosotros como personas de mantenimiento o diseñadores de redes eléctricas debemos de tener el conocimiento de los tipos de cargas que van a ser utilizados en esos diferentes lugares para seleccionar el cableado, el número de tableros de distribución, el número de transformadores para alimentar esas cargas y no colocarlas todas en una misma red.
Lo único que estamos intentando hacer es evitar es que haya falla en la operación o falla física en nuestros sistemas eléctricos. Adriana, muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Si nos muestra, por favor, su siguiente diapositiva con sus datos de contacto. Ahí está. Les recordamos, pueden visitarnos en www.procobre.org. Asimismo, si tienen alguna pregunta que quieran enviar para el ingeniero Balán, es momento de que lo hagan. Voy a tomar la pantalla. Ingeniero, actualmente tenemos un par de preguntas. Si me permite, se las voy a leer. La primera dice, ¿cuáles son los principales instrumentos de medición para disturbios eléctricos? En el pasado llamamos analizadores de redes de línea y tienen la característica de poder observar normalmente impulsos de tensión, presencias de armónicas tanto de corriente como de tensión. No podemos decir marcas, en el mercado existen muchísimas. Hay marcas que quizás pudieran costar 160,000 pesos y otras más económicas, trifásicas, casi todas ellas, que pudieran costar 50, 60,000 pesos. Las características técnicas o de acepción de datos que pudieran tener esos equipos, simple y sencillamente se determinan por la necesidad del lugar en el que vamos nosotros a identificar. Si solamente tenemos un problema de armónicas, pues en lugar de un analizador de redes, podríamos comprar un medidor de armónicas. Un analizador de redes tiene diversas variables que pueden ser medidas, normalmente son niveles de tensión, impulsos de tensión, corrientes armónicas y tensiones armónicas, que son las básicas. Gracias. Nos preguntan, ¿con qué periodicidad debemos revisar la red eléctrica? ¿Depende del tipo de equipos que tengamos conectados? La red eléctrica tiene que ser sometida a una revisión, a un mantenimiento. Antes de tratar de revisar los parámetros eléctricos con los que está operando nuestra red, antes de tratar de identificar si hay impulsos de tensión o corrientes armónicas o ruido eléctrico en la red, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros que el mantenimiento sea realizado, es decir, que no tenemos puntos flojos. 1. 2. Estar seguros que no tenemos interacción entre cargas. 3. Estar seguros que el cableado eléctrico tiene la capacidad suficiente para transportar la corriente que es demandada. Una vez que sabemos que la red tiene la capacidad suficiente para suministrar energía, en ese momento podemos determinar si vamos a analizar las características de operación en corriente y tensión de nuestra red eléctrica. Antes no, porque si tenemos falsos contactos vamos a tener impulsos de tensión. Y ahora, ¿cada cuándo lo tenemos que hacer? Normalmente lo hacemos cuando hay inclusión de nuevas cargas o cuando algunas cargas han salido de operación. De lo contrario, si las mismas cargas están en operación durante un tiempo muy largo, pensemos durante un año, las condiciones eléctricas del consumo de energía eléctrica no varían. No tendríamos por qué hacer una revisión de los parámetros de operación eléctricas de la red. Solamente tendríamos que hacer revisión para que las condiciones eléctricas de falsos contactos no se presenten. Muchas gracias. Raimundo Flores nos dice, ¿cómo se pueden proteger las cargas TV, DVD, computadora, etcétera, de una instalación residencial de los picos o transitorios? Los picos normalmente se presentan cuando hay un apagado de equipo. Si apagamos un equipo, digamos, grande en comparación con la alimentación, estamos hablando de casa habitación, una lavadora, el refrigerador, la motobomba eléctrica para mover el agua, una estufa de inducción, se generan impulsos de tensión. Normalmente para protegerla ponemos supresores de impulsos en dos lugares. Uno, en el tablero de alimentación de toda la vivienda y dos, en el contacto donde se conectan nuestros equipos críticos. Los supresores de impulsos suprimen hasta cierto nivel. Yéndonos un poquitito más allá,
podríamos colocar en la línea eléctrica, es decir, en la fase o en el neutro o en ambos, ferritas. La ferrita no es otra cosa más que un elemento que al llegar a un impulso de tensión absorbe la energía de este y no permite que pase hacia nuestro equipo crítico o fuera de nuestro equipo crítico. El otro ya un poquito más, más difícil sería separar cargas. Tener quizás en nuestra vivienda es muy difícil, pero quizás pudieran en nuestra vivienda dos tableros eléctricos, uno que alimente este equipo electrónico y otro que alimente solamente cargas inductivas. Gracias. Nos pregunta Carlos Yascaribay, cuando nos indica independizar fuentes o transformadores, ¿de qué capacidad mínima es requerida o todo tipo de transformadores? Cuando nos enseñaron en las escuelas técnicas la máxima eficiencia de los transformadores, nos decían que estos deberían estar cargados entre... Oh, perdí el audio del ingeniero. Un momento, por favor. Ingeniero, ya no lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Vamos a esperar un segundo, por favor. Lamentablemente perdimos el audio del ingeniero. Les agradezco a todos por su participación. Quedaron pendientes un par de preguntas, la que estaba contestando ahorita el ingeniero y otra de Carlos Leiva. En cuanto podamos, le solicitaremos a él que nos ayude a responderlas y se adicionarán a la presentación para que podamos tener toda esta información. Que tengan todos muy buen día y muchas gracias.